Tardes a todos, a todas. Bienvenidos al ciclo de conferencias que se está llevando a cabo el día de hoy. Este ciclo tiene el nombre de Nuevos Enfoques para la Investigación y los Posgrados. Es un esfuerzo que se está haciendo desde la sección de estudios de posgrado e investigación de la UPIXA, con la finalidad de tocar algunos temas que son relevantes para la formación de investigadores, para los posgrados, en la UPIXA y en el Politécnico, y sobre todo para introducir pues temáticas que son relevantes en nuestros días y nuestra actividad de investigación. Entonces, hoy estamos inaugurando el ciclo de este año, 2023, con la participación de la doctora Yoaline Pardo Núñez, a la cual le agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Ella nos trae un tema bastante interesante que creo que a los jóvenes que también están en los posgrados o los que están integrándose en el tema de la investigación, es algo relevante y tendrá que ser algo relevante también en los próximos años, el tema de la incidencia. Y la doctora Yoaline Pardo pues nos viene a compartir el día de hoy pues un trabajo titulado Investigación e incidencia, dupla orgánica o binomio forzado. Voy a darme la oportunidad de leer un poco de su trayectoria, para que también conozcamos más a la doctora Yoaline, para que podamos en un momento dado, después de su presentación, pues iniciar un diálogo con preguntas, con respuestas, con inquietudes. Entonces voy a leer un poco de su trayectoria. La doctora Yoaline Pardo Núñez estudió biología en la FES Iztacala. Ella es maestra en ciencias por parte del Colegio de la Frontera Sur y doctora en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es investigadora por México, comisionada al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, mejor conocida como CIATEJ, en donde funge como enlace con los procesos de investigación en Guerrero. Sus líneas actuales de investigación son las articulaciones inter y transdisciplinarias y la generación de comunidades de aprendizaje en torno a la investigación-acción participativa en el tránsito hacia la soberanía alimentaria. Previamente, la doctora Pardo trabajó 12 años en organizaciones de la sociedad civil en el centro y sur del país, en proyectos relacionados con la gobernanza, con la gobernanza ambiental, con el ordenamiento territorial, con la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria e inclusión de personas con discapacidad. Bien, es parte de su trayectoria, obviamente, pues tiene trabajos también muy interesantes en áreas que están relacionados con estos temas que acabo de mencionar. Más adelante, pues también quien esté interesado en pues conocer los trabajos que ha realizado la doctora con toda confianza, pues nos puede pedir también sus redes de investigación o redes sociales de investigación que luego también son interesantes, donde vienen los trabajos de los profesores, donde podemos encontrar más de sus artículos o libros en los que ha participado. Con todo gusto les compartimos toda la información. Entonces, pues sin más, agradecemos a la doctora Yoaline que nos acompaña el día de hoy y pues le damos la bienvenida y el espacio es suyo, doctora Yoaline. Tuyo, Yoline. Gracias, David. Tuyo. Pues cuando me invitó David a dar esta plática, mi primer impulso fue decir no, pues eso no es, mi primer impulso fue decir no, porque ese no es como el tema en el que yo me especializo. Pero después me quedé pensando que en realidad desde la academia, pues son pocas las personas que se pueden decir que se especializan o que trabajan temas de incidencia. La incidencia casi siempre, hasta hace un poquito de tiempo, hasta antes de que empezara a ser también considerada por el Consejo de Ciencia y Tecnología como un tema, la parte de la ciencia de incidencia, correspondía al ámbito de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y pues como bien dijo David, yo tengo una trayectoria de poco más de 10 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil, en las cuales la parte de incidencia siempre fue un tema, la parte de incidencia, de cabildeo, de lobbying,
era el tema recurrente porque se consideraba, siempre ha sido parte de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en México y en países latinoamericanos, pero también en otros países más anglosajones, la parte de incidir. Y después de pensarlo un ratito y decidir que, pues que sí lo podía hacer, no porque sea mi gran campo, sino porque me parece realmente una reflexión bien necesaria en la actualidad y no necesariamente por el CONACYT actual, sino porque realmente nos obliga a repensar un poco de cómo nos concebimos como investigadores, para dónde vamos y cómo consideramos que debemos de hacer trabajo de difusión o de influencia a partir de nuestra investigación. Fue que decidí decirle que sí a David, sabiendo que también pues no es el tema en el que yo más me especializo. Hay investigadores que son parte de la sociedad civil que podrían manejar ese tema desde otra perspectiva, pero bueno, yo les voy a dar la perspectiva que actualmente también, a partir de colaborar con varios comités de PRONACES, comités técnicos y comités ejecutivos, han sido parte de mis reflexiones sobre lo que es la incidencia desde la investigación. Y bueno, la pregunta que planteo aquí es si es algo que investigación e incidencia van de la mano, investigación, ciencia e incidencia, o más bien es una cuestión como de lo que actualmente, de los postulados actuales de ciencia y tecnología, que de alguna forma nos quieren forzar a integrar y no es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que después de darles después de compartir con ustedes algunas ideas, ustedes se hayan hecho alguna idea. Yo ya tengo la mía, pero bueno, creo que más bien aquí las respuestas son bastante subjetivas y más bien la idea es que se tengan material para reflexionar, ¿no? Sí, comida para la reflexión. Entonces, si me apoyas, David, pasando a la diapositiva. Muchísimas gracias. Dos palabras o dos términos que a menudo van juntos y a menudo se confunden entre sí es incidencia e impacto. Entonces, quiero empezar por una definición de incidencia que después de considerar las preconcepciones que yo tengo de la incidencia y algunas definiciones que busqué de lo que es la incidencia, me ayudaron a aclarar la mente. Y es que es la acción orientada a influir en actores con capacidad de decisión y acción, buscando modificar la realidad. Es decir, la incidencia per se no necesariamente modifica la realidad, sino que también está orientada a influir. La incidencia es la parte de querer tener alguna influencia en actores que pueden cambiar la realidad. Si somos parte o no de esos actores es otro tema, pero realmente no es tan directo, ¿no? No es como que una acción modifica directamente la realidad, sino que es una acción que influye a otros actores que pueden tomar decisiones y que pueden modificar la realidad. El impacto está dado también por la unidad con la que medimos el logro de la incidencia, ¿no? La incidencia puede o no tener impacto, puede ser una incidencia temporal, puede ser una incidencia temporal que realmente en este caso puede hablar de que no hay incidencia, y puede ser una incidencia que modifique aspectos no sustantivos de la realidad. Entonces, bueno, los criterios del impacto de la incidencia que podemos hacer con las acciones, y al ratito vamos a reflexionar cuáles son estas tareas desde la investigación que pueden tener incidencia, varían también según quien evalúe. Normalmente están definidos social y políticamente y tienen mucho que ver con las agendas presentes, las agendas por las cuales nos regimos y los indicadores o los programas sectoriales de ciencia y tecnología, de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, porque la incidencia evidentemente se puede dar en todos los temas de investigación y en todos los temas de acción en los que nos podamos desenvolver, ¿no? No existe una sola forma de incidencia, tampoco una sola temática, ¿no? La incidencia como tal es esta acción. Actualmente se comparan mucho los indicadores de impacto con las metas de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo del milenio, las agencias mismas de los financiadores o los mismos programas sectoriales del ámbito de la realidad en las que nos movemos. Y son ellos los que nos dan muchos de los indicadores de impacto que nos dicen, bueno, qué tanto logramos impactar al final de una trayectoria de incidencia y de investigación, si realmente logramos influir y logramos que se modificara la realidad de manera permanente. Normalmente también la incidencia no es una cuestión que se genere ni linealmente ni nada más por parte de un solo actor, ¿no? Normalmente, como las temáticas y como los actores somos complejos, nadie es nada más, es blanco y gris, estamos en un solo tema trabajando,
Normalmente hablamos de que se requieren de algunas coaliciones para lograr esta incidencia, no es nada más como que a partir de que hice una investigación ya influí y ya logré incidir y ya logré modificar las realidades. La verdad es que es muy rara la vez que esto sucede y normalmente se requieren de redes, se requieren de alianzas para incidir. ¿Por qué? Porque también se requiere de alguna forma de la multidisciplina. Esto es algo que voy a desarrollar un poquito después. Y bueno, lo más importante es que la incidencia se da casi siempre, no casi siempre, se refleja en arenas, ¿no? Cuando existe una incidencia, nos podemos proponer incidir en la arena pública o en la arena política o muy sectorialmente en la arena de la ciencia y la tecnología, ¿no? Como más sectorialmente. Y normalmente se refleja en esas arenas, que es algo que nos planteamos casi siempre, aunque no lo hagamos consciente, nos proponemos lograr algún tipo de incidencia y normalmente nos vamos a medir por los indicadores que tengan esas arenas, ¿no? Que también nos permitan ver qué tanto impactamos, qué tanto estuvimos, qué tanto logramos modificar esta realidad o modificar las agendas o modificar los actos, las costumbres, los hábitos, etcétera, una vez que logramos esta incidencia. ¿Lo cambias, por favor, David, a la que sigue? Déjenme encender mi luz. Entonces, bueno, este cuadrito, perdón, no lo cité, pero sale de un manual de incidencia de la Secretaría de Desarrollo Social del sexenio pasado, en donde hablan, ellos están haciendo una comparación de la incidencia que está dada como en la parte de la izquierda de la tabla, y aunque no lo dice como tal, pero ya en el subtexto es la parte que ellos consideran incidencia, y consideran los impactos como las filas que están del lado derecho. Entonces, bueno, ellos comentan que, por ejemplo, la incidencia es entregar 10,000 despensas a niños de la calle y el impacto es reducir el hambre en un 5%. Este es un ejemplo que ponen de esa época y me parece muy interesante porque, bueno, ahorita les voy a comentar por qué. Mencionan proporcionar redes para pescar a 1,000 familias, lo cual va a incrementar en un 10% los ingresos familiares. La capacitación a 15,000 familias sobre el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, que va a reducir en un 3% la contaminación del medio ambiente. Y bueno, organizar grupos de estudio y lectoescritura para 8,000 niños en edad escolar, lo cual incrementará el aprovechamiento escolar en un 10%. Entonces, bueno, ¿cuántas fallas puede haber en esta tabla? No se las tengo que decir porque creo que son en algunos casos bastante evidentes, porque sabemos que no vamos a lograr impactos tan linealmente, ¿no? Aquí la cuestión de la incidencia es si después de hacer algunas acciones, y no necesariamente estas acciones que tienen más que ver como con dádivas, como con entregar paquetes que directamente van a modificar la realidad, si después de esto logramos decir que el hambre se redujo o que los ingresos familiares se incrementaron o que se redujo la contaminación o se incrementó el aprovechamiento escolar de manera permanente y no nada más por un periodo corto de tiempo en el cual se midió el proyecto, ¿no? Entonces, en efecto, puede haber ahí una modificación de la realidad que es un impacto, no necesariamente una incidencia, de hecho, no es una incidencia, porque se lograron estos impactos, se lograron estos indicadores. Pero realmente esto implicaría o podría implicar que si no se entregan las 10,000 despensas a cada rato o cada determinado tiempo, pues el hambre va a recuperar los estándares que tenía previamente, ni si las redes no se, o sea, si nada más se entregan las redes, entonces evidentemente, pues cuando estas redes de alguna forma no funcionen, se pierdan, algo les pase, pues entonces tampoco ya se incrementó el 10%, etc. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, realmente, una acción de incidencia para reducir el hambre en un 5% no está radicando nada más en entregar despensas, sino realmente tendría que ser en modificar algunas políticas públicas o en algunos aspectos de la realidad que no necesariamente tienen que ser las políticas públicas, sino que puede ser el trabajo que se hace con organizaciones que trabajan con niños de la calle en distintos ámbitos que puedan reducir de manera permanente el hambre en un 5%, ¿no? Entonces, la incidencia también habla de que logramos llegar a un grado de la realidad, como lo indica la gráfica de abajo, que ya no haya vuelta para atrás, es decir, que la pelotita necesariamente ya se va a ir para un lado y no quede en un estado tal que se pueda regresar a que las acciones que nosotros tuvimos, la influencia que nosotros logramos, pues no sea permanente y entonces pues realmente tuvimos impactos, no necesariamente tuvimos incidencia y fueron temporales, ¿no?
Entonces, bueno, esto me pareció interesante porque también en algunos manuales, como está puesta la parte de la incidencia, pues es muy confusa, ¿no? Es como una acción modifica la realidad y no, esto es, pues se puede impactar la realidad sin incidencia, pero la incidencia es esta parte de trabajar, de colaborar para modificar aspectos de la realidad con actores que tienen esta posibilidad de tomar decisiones y de tomar acciones. Entonces, decisiones normalmente se colocan en la esfera más política o también organizativa, y las acciones normalmente, pero tampoco es tan rígido, se colocan en la parte de la esfera pública, ¿no? En el cambio de hábitos, de costumbres y demás. Pero bueno, me parece que es importante destacar esta parte de que no se puede hablar de una incidencia si esto es nada más mejora temporalmente condiciones de vida de una población y después existe el riesgo de regresar al estado anterior e incluso peor. ¿Podemos cambiar la diapositiva, David, por favor? Bueno, en el caso de las acciones de investigación, si nos vamos a, yo voy a hablar ahorita de impactos, no necesariamente de incidencia. ¿Cómo normalmente medimos el impacto de nuestras acciones de investigación? Normalmente nos vamos siempre a los indicadores institucionales, cada institución tiene algunos indicadores, dependiendo del giro, dependiendo también del área del conocimiento en el que esté trabajando esta institución, que son los que puede reportar a su institución, que puede reportar al sector, a gobierno, etc. Tenemos también los indicadores de ciencia y tecnología, que normalmente nos hablan de los factores de impacto en las revistas en las que publicamos, cuántos números de proyectos, cuántos proyectos aprobados tenemos y por cuántos montos, cómo estamos trabajando temas dentro de ciencia y tecnología. Y bueno, normalmente estos indicadores nos hablan como del impacto que tenemos como investigadores o como grupo de investigación y qué tan bien parados quedamos ante un sector. No necesariamente habla de qué tanta incidencia tuvo nuestra investigación en la realidad, qué tanto modificó realidades. Nos habla de qué tanto éxito podemos tener nosotros como investigadores para posicionarnos, ya sea en nuestra institución o también en el SNI o también en otros cuerpos de investigación que de repente pues, nos puedan parecer atractivos. Pero definitivamente son factores de impacto, son de impacto sectorial, es decir, cómo impactamos dentro del sector, pero en realidad creo que más bien habla de cómo nos impacta a nosotros el sector, es decir, cómo nos mueven nuestras fuerzas para trabajar en función de indicadores que son los que están definidos ahí. Y en el caso de los logros del sector, es una pregunta que hago, ¿cómo medimos el impacto de los logros del sector? Del sector, cuando hablo, ya no hablo de un grupo de investigación, sino del sector ciencia y tecnología. ¿Me apoyas con la que sigue, David, por favor? Bueno, los del sector los podemos también, no existe, no tengo una pregunta en la mano, no tengo una respuesta ahorita a la mano, pero quiero que se quede ahí un poco cómo medimos los impactos del sector ciencia e investigación, más allá de los de nuestro grupo de investigación o de nuestra persona, cuando hablamos como de mis investigaciones a nivel nada más personal. Y bueno, y en términos de las demandas sociales, particularmente entre quienes aquí estamos, que entiendo que la mayor parte somos perfiles que están dentro de la investigación en ciencias sociales, ¿no? Nos movemos dentro del rubro de las ciencias sociales, habrá quienes están en ingenierías o en ciencia básica, pero bueno, tampoco está tan alejado si pensamos las demandas sociales en dónde quedan, si pensamos que impactamos sectorialmente, en dónde quedan las demandas sociales. Y en esto posiciono aquí algunos, son un par de movimientos que han surgido desde la base, que han surgido desde los pueblos y que se han convertido en temas de investigación y que han logrado mucha incidencia en la arena política. Es el movimiento por los derechos civiles y el movimiento por la soberanía alimentaria, un concepto que no nació ni de gobierno ni de academia, sino de las demandas sociales, ¿no? Antes se hablaba de seguridad alimentaria, ahora se habla de soberanía alimentaria. Igualmente, nadie o quién sabe hasta cuándo alguien se hubiera preocupado por los derechos civiles si es que no hubiera existido un movimiento que posicionara sobre la mesa y que tuviera una incidencia en la arena política, ¿no? Después ha llegado la academia y se ha sumado a estudiar los movimientos sociales. Muchas veces ha aportado a los movimientos sociales, pero a partir de estudiarlos, pero rara vez la academia se suma a los movimientos sociales. Normalmente surgen los movimientos y después llegan los académicos. Hay movimientos que después ya
han sido estudiados y reestudiados y de los cuales se ha hecho muchísima teoría, pero realmente pues la academia ha llegado después a estudiarlos, ¿no? De alguna forma. En algunos casos ha habido academia que ha logrado, gracias a estudiar los movimientos sociales, apoyar en sus demandas, y hay alguna academia que más bien ha hecho mucho éxito a partir de nada más hacer análisis y dejarlos en academia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a organismos de la ONU que han sido impactados, que han sido incididos, me faltó aquí, por movimientos sociales, que de alguna otra forma quizás no hubieran, seguiríamos hablando de seguridad alimentaria, quién sabe si existiera, por ejemplo, el voto femenino, quién sabe qué tanto estaría ahorita la igualdad de derechos, si realmente no hubiera habido este movimiento, ¿no? Gradualmente a veces las cosas no se logran tan fácilmente como el hecho de que exista ya una suma de voluntades, una suma de gente, una suma de hartazgos para lograr incidir y que haya un impacto real. Entonces, bueno, también cuando hablamos de los modelos alternativos, la mayor parte de modelos alternativos, tanto de alimentación como de economía, como de agricultura, han surgido mucho de los movimientos sociales y no necesariamente de la academia o no necesariamente también de los mismos cuerpos políticos, ¿no? Y ahí pregunto, ¿y el sector de ciencia y tecnología a partir de qué momento y de qué papel se ha sumado en los distintos movimientos, ¿no? Es una cuestión para reflexionar, porque evidentemente todos pensamos en movimientos sociales diferentes, ¿no? Evidentemente el que yo tengo más presente es el de la soberanía alimentaria. Seguramente cada quien de los que están aquí presentes piensa en un movimiento social diferente, pero lo pueden pensar, ¿no? ¿En qué momento, qué es lo que han logrado a nivel de las agendas, tanto internacionales como nacionales? ¿Y en qué momento la academia se ha sumado y qué ha logrado contribuirles a estos movimientos para lograr incidencias, para lograr modificar agendas, posicionar conceptos, posicionar demandas, hacerlas ley y hacerlas realidad? ¿Me apoyas con la siguiente, David, por favor? Bueno, entonces, ¿cuáles son los impactos de incidencia de los movimientos sociales, muy particularmente los movimientos sociales? Bueno, ya los había dicho, nada más para dejarlo muy claro, son políticas y agendas de desarrollo social, de desarrollo sostenible e incluso de ciencia y tecnología, no ciencia y tecnológica, sino ciencia y tecnología. Muy a menudo los movimientos también recurren, bueno, de la ciencia son más evidentes, qué tanto realmente han logrado que se sume la parte de investigación, los investigadores, las investigadoras, y teoricen a partir de ahí, y qué tanto también se han modificado las agendas de ciencia y tecnología a partir de que es indispensable atender problemas o atender problemáticas posicionadas por movimientos sociales, ¿no? También en tecnología, ¿no? No necesariamente toda sale de las aulas, sino que a menudo también sale, por ejemplo, en el caso de las redes, en el caso de Internet, muchas de las cuestiones surgen de los movimientos o surgen de iniciativas más particulares y entonces después ya son retomadas por la ciencia y tecnología. Pero bueno, políticas y agendas que se han logrado impactar a partir de la incidencia. Y bueno, normalmente los actores públicos, los actores como los movimientos sociales, buscan incidir en la arena política o en los políticos, en el sistema político. Y si lo pensamos así, si pensamos que siempre estamos, que buscamos tener algún tipo de incidencia porque buscamos influir con la investigación que hacemos, la pregunta es, tú a cada uno de ustedes, tu equipo de investigación, se han preguntado en dónde están buscando incidir y si la incidencia es parte de su actuar, de lo que quisieran hacer. ¿Me apoyas con la siguiente, David, por favor? Bueno, normalmente la parte más amplia de incidencia en la que se puede pensar, o al menos yo, no hasta hace algunos años, siempre pienso que es la arena política, esa arena en la que finalmente se tiene el objetivo de incidir. ¿Por qué? Porque buscamos también modificar agendas, modificar leyes, modificar reglamentos, modificar aquello que nos rige de alguna forma, lo que es como la más permanente. Entonces, bueno, me voy a concentrar más sabiendo que existen distintas relaciones que se han dado entre los movimientos sociales o iniciativas ciudadanas y la academia, en explorar las que van a incidir en la arena política. Entonces, bueno, estas relaciones tienen que ver cómo se incide, ¿no? Son relaciones de incidencia entre investigación y políticas. Políticas públicas, sistema político, ¿no? Pero bueno, políticas públicas en particular. 4 son estas posibilidades, de acuerdo a autores que están citados abajo, Boswell y Smith, con los que estoy plenamente de acuerdo, que normalmente, y de alguna forma, ahorita que los vaya diciendo, quiero que vayan reflexionando cómo ustedes han visualizado
porque seguramente en algún momento ha surgido esta parte de ver cómo nos relacionamos con las políticas públicas desde nuestra investigación, cuál es la que les hace más lógica a cada quien de ustedes, ¿no? No hay una sola realidad, pero sí está la forma en la que la pensamos y en función de la cual actuamos. Entonces, bueno, está la número uno, es la investigación moldea de alguna forma, le aporta a las políticas y permite moldearlas, o bien la investigación es moldeada por las políticas, por el sistema político y es definida por ellos, o bien existe una interacción entre políticas e investigación, o bien son dos mundos separados, dos esferas separadas. Ahorita voy a pasar a cada una de ellas. La siguiente, por favor, David. Nos vamos a la parte en la cual, bueno, no la parte, a pensar en la relación en la cual podemos decir que la investigación influye a las políticas. Esto se pensaría como que la ciencia y la investigación es una variable exógena, van generando una agenda y van definiendo las políticas o van impactando a las políticas, pero no necesariamente atienden a una agenda política. También se podría pensar en esta relación de que la investigación moldea las políticas, que hay impactos visibles, ¿no? O sea, que hay una investigación y la política lo retoma como si entendiera, hubiera un entendimiento o algún tipo de intérprete de los lenguajes de la academia que le permitiera al ámbito político hacer uso de las investigaciones, ¿no? Entonces es como, bueno, yo genero una investigación, doy unos resultados y las políticas lo retoman para tomar como evidencia, porque a menudo nosotros pensamos, bueno, yo no lo estoy haciendo, pero hay evidencia muy clara que yo estoy dando a partir de mis resultados que evidentemente le aporta a las políticas. Claro, podemos tener evidencia y podemos aportar a las políticas, pero esto no va a suceder a menos que exista una interpretación, una traducción ante el ámbito político de lo que queremos decir con nuestros resultados, y también alguien que nos mete mecanismos de difusión que nos ayuden a impactar a las políticas públicas o al ámbito político. Entonces es una cuestión tanto de lenguajes como de formas de difusión o de divulgación del conocimiento de nuestras investigaciones. Pero si pensamos que la investigación influye directamente a las políticas, estamos de alguna forma dando por hecho que eso sucede, que nos entendemos, que directamente vamos a influirlos porque lo hicimos y porque lo publicamos, que hay un impacto visible de nuestra investigación directamente reflejada en las políticas y que lo podemos visualizar así como, ya saqué un nuevo paper, ya ves, ya está posicionado ahí. Hay mensajes de refuerzo para el ámbito político. Bueno, también otra cosa que puede estar implicando es que también si fuera una relación tan directa como que la investigación influye en la política, pues tendría que saber que existe, o sea, tendríamos también que asumir, otra de las cosas que podemos asumir, es que hay mensajes de refuerzo para el ámbito político. Es decir, si el ámbito político toma directamente nuestras investigaciones sin tener que pasar por una mesa de diálogo, sin tener que pasar por mecanismos de divulgación, entonces posiblemente está atendiendo a agendas muy concretas y realmente estamos reforzando algo que ellos realmente estaban buscando, no estamos más bien están buscando sustentar algo en una investigación y eso es lo que puede dar una dirección tan lineal, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿en dónde estaría la retroalimentación? Y si la investigación influye a la política, entonces, ¿cómo se definen las agendas que políticamente después posicionan para el sector ciencia y tecnología en México, ¿no? Normalmente, para que existiera una dirección, una influencia positiva de investigaciones en las políticas, estaríamos hablando de grupos multidisciplina o interdisciplina para resultados positivos, ¿no? Como yo decía, si directamente toman nuestra investigación el sistema político, pues normalmente es por algún tipo de conveniencia, ¿no? Porque estamos dando un mensaje de refuerzo y normalmente es más bien la inter y la multidisciplina la que puede dar resultados positivos. ¿Por qué? Porque ayuda también a la mejor forma de comunicación con el ámbito político, ayuda a formas de divulgación y a lograr lenguajes mucho más entendibles, ¿no? Pero bueno, las que sigue, David. La otra es que las políticas moldean directamente la investigación. Entonces, bueno, esto implica que existe un proyecto político que moldea las agendas de investigación y define qué es lo que se puede investigar
o qué es lo que no se puede investigar. Esto evidentemente en términos de te voy a dar o no te voy a dar financiamiento para tu investigación. Entonces, si estás dentro de la agenda y esta agenda atiende a mi proyecto político, pues te voy a dar dinero. Si no, pues puedes investigar, por supuesto, pero pues evidentemente tienes que conseguirte ya tus propios medios e incluso puede haber temas que no son investigables. Caso, por ejemplo, ¿no? Ahorita todavía está la discusión sobre si un centro de investigación, como puede ser el CIATEG, que está dentro del ámbito de la tecnología, puede hacer o no investigación con cannabis. Aún si es investigación medicinal, aún si es investigación que nada tiene que ver con utilizar la droga en sus efectos más lúdicos, no existe un permiso, aunque tuvieras un financiamiento, de hacer investigación en cannabis, ¿no? Digo, eso es un ejemplo extremo, pero simplemente decir que hay cosas que te pueden financiar y hay cosas que definitivamente te pueden parar. Y esto atiende, pues, evidentemente a componentes bastante ideológicos y no tiene que ver que yo diga que se debería de hacer una investigación, sino simplemente cuál es tu concepción de la droga para que defines que se puede o no hacer investigación con ella. Si las políticas también moldean a la investigación y los temas de investigación, implica también que hay una investigación comisionada a grupos particulares. Y este es el caso que se da muchísimo a nivel internacional y seguramente también nacional, que se comisiona un grupo que tiene cierto cabildeo político, como puede ser cigarro, tabaco, industria alimentaria, comisiona investigadores a grupos de investigación y evidentemente es muy seguro que la investigación va a permitir que algunas cosas que quieren lograr estos grupos de cabildeo, en el caso de mi ámbito es muy, muy evidente, por ejemplo, con grupos como lo que antes era Monsanto, que pagaba investigación, que decía que los transgénicos no tienen ningún tipo de efecto nocivo sobre los agroecosistemas, etcétera, ¿no? Pero cada quien puede pensar en sus ejemplos y evidentemente, pues, entonces se da financiamiento a lo que se quiere averiguar y entonces los resultados de una investigación pues pueden ser bastante tendenciosos. Habría pocas probabilidades de incidencia en tanto que dependemos directamente de las agendas políticas, también limitadas para obtener financiamiento, y evidentemente se institucionalizarían solo las ideas que sustenten un orden particular, o sea, que digan lo que en efecto el gobierno o un sistema político desearía que se dijera, ¿no? Si fuera así de lineal, del otro lado, las políticas moldean a la investigación. La que sigue, David, por favor. La que sigue es, existe una coproducción, existe una introducción, una interacción que permite que haya una coproducción entre el sistema político y entre la investigación. Normalmente, bueno, la mayor parte de cuando se le dice, bueno, por supuesto que es ese, ¿no? Es decir, se significan de manera paralela, la ciencia toma insumos el sistema político toma insumos de la ciencia y tecnología o de la investigación, tomando como por un hecho el hecho de que se va a poder entender lo que dice la investigación, se va a poder traducir, se va a poder convertir en política pública y bueno, después la política pública va a favorecer que se sigan revisando, se sigan investigando en ciertos temas que le van a seguir aportando y se van a seguir enriqueciendo entre sí. Aquí hay que también tener claro que ciencia y tecnología a veces generan problemas y a veces generan soluciones, así como pueden ordenar y pueden desestabilizar, y estas mismas soluciones requieren respuestas políticas. Quizás aquí voy a regresar a un tema que dejé medio mocho hace ratito en la parte tecnológica. Es muy evidente cuando se generan algunas tecnologías que después empiezan a ser aprovechadas por la sociedad y tienen efectos nocivos, como se puede dar, como por ejemplo, con las tecnologías de los virus, se puede dar con las tecnologías de las patentes, se puede dar también con el uso de semillas, bueno, que tiene que ver con patentes, con el uso de químicos, que eventualmente surgieron de agendas de investigación o pueden haber surgido de agendas de investigación, que después generan problemas. ¿Por qué? Porque ya están infringiendo leyes o están infringiendo el orden público, están dando problemas y entonces evidentemente tiene que haber una legislación al respecto y entonces hay una interacción en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan problemas, de alguna forma resultados generan problemas que tienen que ser atendidos también o incorporados en la parte de la política y también de las agendas, es decir, cómo investigamos o por dónde investigamos para resolver los problemas que generamos, ¿no? También partimos de pensar que si existe una coproducción, tanto la parte de ciencia y tecnología como la parte del sistema político atienden a agendas internacionales
y se requieren entre sí para interactuar en torno a las situaciones derivadas de la globalización, ¿no? No es algo nada más de lo que pasa o lo que puede pasar en el país, sino que a menudo también, bueno, no a menudo, siempre existe también la parte de las agendas internacionales, el ámbito internacional, el sistema político global o el sistema económico global, que evidentemente genera algunos problemas que a veces son atendidos por el sistema político y a veces el sistema político acude al de ciencia y tecnología para dar un resultado y entonces se van moldeando las agendas. Bueno, entonces coproducción parecería ser como muy lógico que así funcione y hay una comunicación constante y entonces se están retroalimentando entre sí. Pasas a la siguiente, David, por favor. Pero también está esta otra que dice que son esferas autónomas que no necesariamente se comunican entre sí. Y esto es, no sé si tenemos sociólogos aquí, esto es algo muy lumaniano, que viene de Niklas Luhmann. Si hay sociólogos aquí y han leído a Niklas Luhmann, bueno, pues van a captar luego de qué les quiero platicar. Si no, pues han estado perdiendo de algo maravilloso en su vida y por favor lean a Niklas Luhmann, que es una maravilla. Pero bueno, lo que dice es que todos los sistemas tienen su lógica, su lenguaje y sus referencias. Sus sistemas de autorreferencias y se entienden solo a su interior. No tienen una comunicación, así como la esfera pública no tiene una con la política, la de los movimientos sociales, con la de la ciencia y tecnología, la de la economía, la de la informática, la de un montón de esferas, ¿no? Que tiene también mucho que ver con esferas temáticas y esferas también del conocimiento, dice, a ver, sí, existen respuestas, pero no necesariamente existe una comunicación. No necesariamente el sistema político entiende lo que hace el sistema científico. Normalmente toma lo que está pasando como, ay, está pasando algo, generaron algo y está pasando, está habiendo revuelo, está habiendo un problema, y en ese momento genera una respuesta, pero genera una respuesta con su lógica, no genera una respuesta que entiende perfectamente la lógica del otro sistema. Entonces, selecciona aquellas comunicaciones que son relevantes, no necesariamente está al pendiente de lo que pasa con el otro, no necesariamente está respondiendo a lo que le dice la ciencia y la tecnología al sistema político, y entonces somos amigos y nos estamos comunicando aún si hay un intérprete. No, yo normalmente estoy en mi esfera, no necesariamente entiendo lo que me dice el sistema de ciencia y tecnología, a menos que se convierta en un problema. Igualmente, ciencia y tecnología está en una esfera en la cual se va generando sus preguntas de investigación, se va generando sus soluciones, y solamente cuando existe una comunicación política relevante, es decir, va a haber cambios importantes en el sistema, responde directamente a estos cambios relevantes, pero los codifica. No necesariamente es que entienda exactamente lo que está pasando en el sistema político o lo que pasa o cómo funciona el sistema político, sino que lo codifica a su interior y genera las respuestas que cree que son las mejores para generar estabilidad dentro de su sistema. Entonces, bueno, existen señales seleccionadas de un sistema a otro, es decir, no necesariamente hay una respuesta a todo lo que pasa, sino hasta que puede haber un problema que desestabilice. Entonces, bueno, desde la ciencia las decisiones políticas pueden afectar el diseño de preguntas de investigación, así como la comunicación de los resultados, pero no necesariamente hay una influencia directa ni indirecta. Bueno, indirecta sí. En turno, el sistema político toma información, métodos o técnicas de la ciencia, pero no necesariamente entiende cómo funciona y no necesariamente le interesa cómo funciona. Entonces, bueno, esta es una perspectiva que me parece muy interesante, sobre todo si pensamos, porque a veces podemos pensar que los resultados de las investigaciones son tan obvios que no hay forma de ignorarlos. Pero lo cierto es que políticos y científicos se mueven en esferas muy, muy diferentes. Y normalmente sí, existe una codificación y una interpretación de lo que está pasando en una esfera, y normalmente existen ajustes para estar en un cierto lugar de estabilidad y de confianza y de tranquilidad. También es cierto que cada vez es mucho más difícil que se entiendan entre sí si no existen equipos o personas o equipos de personas que puedan tener como una comunicación entre dos mundos y permitan generar reacciones más inmediatas a lo que está pasando, a lo que un sistema quiere decirle al otro, ¿no? Y normalmente, pues, así como personalmente estamos siempre interpretando a las personas con las que tenemos comunicación, bueno, entre sistemas es todavía más difuso, están pasando un montón de cosas y todo el mundo creemos que estamos trabajando en temas que son absolutamente indispensables y no se pueden ignorar porque son evidentemente importantísimos, ¿no? ¿Me pasas a la que sigue, por favor, David?
Entonces, bueno, regresando entonces ahora a la academia y a los movimientos sociales, que es lo que previamente, antes de pasar a esta parte de cómo pueden ser las relaciones entre la ciencia y la tecnología o la academia y el sistema político, regresamos al punto que yo hacía, que decía, los movimientos sociales normalmente han tendido a impactar de manera más visible. No me voy a ir a números porque igual puede alguien por ahí sacarme los números. No, mira, así está. Pero de manera más visible, los movimientos sociales han logrado impactar a las agendas, han logrado tener incidencia en que se modifiquen aspectos que les rigen. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo algunos ejemplos que son la campaña por el cambio climático, la campaña también por la parte de todo lo que es la justicia hídrica, justicia alimentaria, justicia social, que han surgido de los movimientos sociales, pero a ellos se han sumado los académicos, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, Oxfam. No quise entrar como en esta esfera de Greenpeace, que es bastante controversial, pero bueno, si nos vamos a Oxfam, que es una de muchas otras organizaciones globales de la sociedad civil, que se alían con investigadores y que utilizan mucho la evidencia para sustentar sus demandas. Entonces, gran parte de la evidencia que se genera a veces por un grupo de científicos que son amigos, pero también a veces por documentos de investigación que están bastante bien sustentados, viene de la academia. Entonces, ha habido una interacción que se ha ido dando. ¿De quiénes, de qué comunidades de académicos? Pues han sido justamente de aquellos académicos de que de alguna forma tienen una causa social y que ven un futuro de decir, ¿sabes qué? Podemos lograr más impacto y podemos incidir en más esferas si nuestra investigación se convierte en evidencia para los movimientos sociales que están en una causa que nos parece lógica, que nos parece orgánica, que nos parece amigable. Entonces, bueno, normalmente los movimientos dan un lenguaje y dan evidencia para generar teoría, y la teoría también ayuda a que los movimientos avancen sus demandas, es decir, están interactuando más visiblemente que con el ámbito político. Pero bueno, evidentemente todo depende de tanto movimientos como académicos, cómo enmarcan su tema y con quiénes hacen coaliciones. Normalmente se trata de redes y no de campañas, es decir, redes como alianzas que se van haciendo para ir empleando la información, los resultados de manera que va escalando las posibilidades de lograr esta incidencia y no tanto una campaña que genera un solo actor y que quiere comunicar un mensaje. Entonces funcionan mejores las redes, funcionan mejor las redes que las campañas. Espero haber dejado clara esa idea y si no, bueno, ahorita regresamos a ella posteriormente. La que sigue, David, por favor. Pasando a la parte de, yo les hablé de la incidencia desde la forma en la que normalmente se ve la incidencia desde la sociedad civil, que es esta acción orientada a influir en actores que pueden decidir, no necesariamente generar un impacto con nuestra investigación, sino a influir en quienes pueden modificar la realidad de manera permanente. Bueno, la parte de la incidencia es más evidente para el sector de ciencia y tecnología desde que llegó el nuevo CONACYT, que habla de la ciencia de incidencia y los programas más emblemáticos que tiene ahorita. Pero bueno, esta es la tendencia del nuevo CONACYT, pero no es la única tendencia. Actualmente es una tendencia ya mundial también, que el financiamiento de las agencias de investigación, llámese Banco Mundial, llámese Open Society, llámese muchísimas financiadoras, dicen, bueno, ¿qué incidencia va a generar? Es decir, ¿cómo vas a impactar en otras agendas más allá de lograr impactos directos o de lograr unos muy buenos resultados con tus investigaciones? Pero bueno, me voy a ir con los programas nacionales estratégicos. Que bueno, ya se están viendo como que un programa estratégico cuando se le da un PRONACE, estos proyectos nacionales estratégicos que tienen colectivos de investigación e incidencia, pensando que el colectivo no nada más va a investigar, sino que también va a incidir, son una unidad transformadora, ¿no? Son multiactor y pueden transformar, pueden contribuir a transformar la realidad o las realidades. De alguna forma, analizando muy bien el postulado de los pronaces a veces confunden, desde mi entender, lo que es incidencia con lo que es impacto. Es decir, como que haciendo unidades multiactor, vamos directamente a transformar la realidad, sin tener en cuenta esta parte de vamos a influir a quienes la pueden transformar. No, gracias. Entonces, bueno, cada proyecto nacional estratégico implica experiencias piloto en territorios específicos
y normalmente se habla de que estas instancias multiescala y multiactor juegan un rol relevante en su resolución. Entonces, que al interior de este colectivo de investigación e incidencia se va a lograr, por la misma interacción, incidir, influir en los actores que pueden modificar la realidad, que pueden ser las instancias municipales o comunitarias, por ejemplo, en el caso de agua, el Consejo Nacional del Agua, y que es esta interacción la que va a lograr este diálogo, que va a lograr la incidencia. La causalidad de los problemas analizados operan menos en el ámbito transregional, la causalidad. Es decir, estamos atacando o están atacando los PRONACES problemas que no nada más son de una sola comunidad, sino que tienen una causalidad basada en que no es una comunidad, sino que tiene que ver al interior de una región geográfica. Y entonces, evidentemente, al estar conviviendo, pues vamos a poder encontrar estas causas y vamos a poder encontrar algunas soluciones de estos problemas, cada uno de ellos en un ámbito distinto. Los resultados darán luz para entender y atender problemáticas similares en otras regiones, es decir, son extrapolables de la región en la que uno está trabajando su proyecto a otras regiones, porque generaron una metodología y generaron formas de interacción que dicen, bueno, ¿sabes qué? Nos lo llevamos simplemente para el otro lado y podemos ya nada más echar a andar esta metodología, un poco como la parte de ciencia de frontera, ¿no? Que da lugar más a metodologías que necesariamente resultados. Y bueno, los equipos de investigación e incidencia, que son los colectivos de investigación e incidencia, o CII, como los van a ver siempre como cuando se refieren dentro del tema de los PRONACES o dentro del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, también habrán de ocuparse de la diseminación activa de sus experiencias y resultados regionales, proponiendo la manera de generar y sostener cadenas de transformación para conducir la energía social generada. Pues bueno, aquí es de repente la parte que me parece más fuerte de cómo se está concibiendo la incidencia actualmente, porque parecería que un solo colectivo va a ser, al momento de ser multiactor, que tiene que ser multiactor, como ya les había comentado, es muy difícil que un solo grupo tenga incidencia. Normalmente se requiere de las capacidades y de las habilidades de muchas disciplinas y de distintos puntos de vista para lograr llegar a hacer comunicar un mensaje. Pero bueno, aquí se está pensando que no nada más se van a lograr los mensajes, sino que también se va a hacer la diseminación y la divulgación de los resultados de tal forma que estos generen la incidencia en escalas distintas a las que se trabajó el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido está combinando mucho la parte de incidencia e impactos, pensando que, bueno, estos colectivos van a tener estos logros de incidir por el simple hecho de existir, de ser transregionales, o sea, o de trascender a una sola, de ser regionales, perdón, y de tener experiencias piloto que han sido identificadas como problemas que existen en más de una región del país, ¿no? Lo cual no necesariamente está mal, pero sí posiciona una carga muy importante dentro de los equipos de ciencia y de los colectivos de investigación e incidencia que se generan, ¿no? Es decir, es identificar el problema, es generar un grupo que al interior de sí mismo pueda tener diálogos suficientes para incidir y después comunicar los resultados para que estos puedan ser puestos en acción a unas escalas mucho más allá de las en las que se trabajó el problema, ¿no? Pero bueno, esto es nada más para entender cómo está concibiendo la incidencia y los proyectos que son financiados por parte de CONACYT para hacer ciencia de incidencia a lo largo de la República, ¿no? La que sigue, David, por favor. Entonces, bueno, incidencia pública o incidencia política. Habiendo visto que ya cuáles también los postulados de incidencia del CONACYT y de cómo está concibiendo la incidencia, regreso a preguntar si nosotros estamos queriendo, o si no nosotros porque no existe un nosotros. Realmente si nosotros como grupos de investigación, llámese el grupo en el que cada quien esté inserto, la temática en la que cada quien esté inserto, estamos buscando una incidencia política o una incidencia pública, ¿no? Incidencia pública siendo el ámbito de la sociedad civil, incidencia política el ámbito de las políticas públicas. Podemos pensar que la ciencia de mayor impacto en realidad da herramientas e información para reformular el mundo social que describe. Estoy hablando particularmente de las ciencias sociales, ¿no? Normalmente estamos generando a partir de y pensamos y deberíamos estar dando herramientas para que el mundo se reformule, encuentre respuestas, encuentre soluciones. Bueno, esto es un postulado. Pero bueno, como academia también podemos pensar en si somos actores
buscando incidir o hemos sido incididos y seguimos agendas. Ahí se me fue un poco de la redacción. En realidad, ¿estamos queriendo incidir desde nuestras investigaciones o simplemente estamos siguiendo una agenda porque ya fuimos incididos por un sistema político, un sistema público, y entonces estamos queriendo investigar en aquello que está siendo financiado? Y entonces ya nos incidieron a nosotros. La otra es que también podemos seguir adelante como grupos o como individuos fieles a una línea de investigación con indicadores del sector ciencia y tecnología. Finalmente, las instituciones no nos están forzando, a nadie fuerzan a salir de ahí, a salir de este sitio de confort, decir, bueno, yo estoy teniendo factores de impacto, no necesariamente estoy impactando a la sociedad, no necesariamente estoy incidiendo, pero estoy teniendo mis indicadores adecuados. O podemos generar también relaciones de largo plazo con arenas de incidencia, es decir, interacciones productivas entre ciencia y sociedad que puedan permitir avanzar conceptos, alcanzar conocimientos, posicionar temas en otras agendas y entonces estar incidiendo, porque no nada más nos permite decir, bueno, ya incidí, sino nos permite también generar relaciones de largo plazo con actores que pueden tener una causa afín a nuestros temas de investigación. Permítanme un segundo, ya. Generar estas relaciones de largo plazo y buscar cuáles son estas arenas de incidencia o estos más bien son audiencias en que pueden tener una capacidad de incidencia y ayudarnos a incidir en algún momento a partir de los resultados de nuestras investigaciones. También esto tiene que ver en cómo conceptualizamos la relación que antes les dije entre ciencia y tecnología y sistema político. Pensamos que nos escuchan directamente, pensamos que nos influyen directamente, pensamos que estamos constantemente interactuando o que más bien reaccionamos a las alertas que en algún momento nos dan y es en ese momento que generamos una respuesta, pero realmente no tenemos una comunicación efectiva, no nos estamos influyendo de manera tan directa, ¿no? Y esto es algo que nos da para reflexionar un poco, o un mucho nos debería dar para reflexionar, cómo estamos pensando nuestra labor como investigadores. Es decir, estamos realmente, si lo pensamos como que, con que lo queremos lograr algo con nuestras investigaciones, pensamos que todo el tiempo estamos queriendo incidir, pero ¿en dónde estamos queriendo incidir? ¿A quiénes estamos queriendo incidir? ¿Y para qué estamos queriendo incidir? La que sigue, David, por favor. Bueno, perdón, me faltó aquí el formato. También les debo decir que no soy la más experta en hacer presentaciones de PowerPoint, como ya se podrán haber dado cuenta, pero espero que las ideas estén llegando. En realidad nuestros aportes se verán reflejados en el futuro. No sabemos si en el futuro inmediato o en un futuro mucho más lejano. Y sí, evidentemente en algún momento podemos ver si vamos a tener o no aportes más allá de los indicadores de nuestro sector. Podemos dejar múltiples publicaciones, pero ¿cómo es que estas apoyan en moldear una mejor sociedad o un mejor mundo o una mejor realidad o incluso nada más una mejor academia, ¿no? En la respuesta que le demos, si creemos que la incidencia es parte de nuestro trabajo o creemos que nuestra incidencia es algo que nos están forzando a hacer, puede estar la respuesta a estas dos a esta pregunta final, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí la voy a dejar. Creo que son la mayor parte de aportes y reflexiones que les puedo dejar. Y también partiendo de pensar que no soy la experta en el tema, me gustaría como tener esta rondita de, no sé si necesariamente preguntas, pero también de reflexiones que les haya podido detonar esto que les dejo aquí y que de repente otras personas puedan tener también algún aporte de esas otras reflexiones y pueda ahí quedar más sustanciado esto. Bien, muchas gracias, Yoaline, por estas reflexiones que nos compartes. Y pues bueno, abrimos el espacio para que nos compartan también sus impresiones, algunos comentarios, preguntas, inclusive si dentro de la presentación tú lanzabas algunas preguntas, ¿no? Interesantes. No sé si quieras, Yoaline, mencionarnos una que diga que sea de tu interés conocer la comunidad del Politécnico o de la UPIXA de los que estamos conectados, más o menos por dónde anda nuestro radar de la incidencia y podemos hacer que tú nos animes, ¿no? A una pregunta de las varias que hiciste y a ver qué vamos compartiendo al respecto. No sé si por ahí pudiéramos empezar. Tu micrófono creo que está apagado, sí. Sí, sí, sí.
Perdón, es que me quedé regresando aquí en esta parte de, bueno, sí, quizás una de ellas sería cómo pensamos, o sea, cómo pueden pensar las distintas personas que están aquí, ya sea desde su persona o desde su grupo, la incidencia en la arena pública, o sea, ¿cuál es la mayor incidencia que pueden lograr? ¿En la arena pública o en la arena política? Bien. Bueno, está la pregunta. Aquí hay varios estudiantes de posgrado, entonces ya estamos hablando que conocen todo este contexto que les acaba de mencionar Joaline. No sé si hay un micrófono por ahí abierto que nos quiera compartir acerca de esta pregunta, ¿no? Es un primer acercamiento, tampoco es de que ya lo tengan bastante claro porque hay pues bastante complejidad en la actividad de investigación, al menos pudiéramos pensar al inicio que estamos incidiendo tal vez en lo social, pero como por ahí decías, estamos dentro de una agenda, ¿no? Entonces, aparentemente nosotros pensamos incidir en lo social, pero bueno, finalmente el resultado puede ser más en la arena política, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, está interesante la pregunta por ahí. No sé si alguien nos quiere comentar su impresión, compañeros de la maestría en pymes, de ingeniería industrial, que están por ahí conectados. Alguien que quiera participar. Los veo algo apagados. ¿Suelen ser súper animosos? No, tampoco. Bien, a ver, alguien, compañeros, compañeras. O bien algo que les haya detonado también el decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, sienten realmente, quizás no necesariamente es decir política o públicamente, o sea, yo quiero incidir, pero ya ven que hay componentes de incidencia en lo que hacen o en la forma en la que piensan la investigación, o siguen pensando, o bueno, no siguen pensando, porque no sé si lo pensaban desde el principio, ¿no? O piensan que realmente la incidencia no es parte del quehacer científico. Bien. Hay Y ahora sí algunos. ya hay manos levantadas. Bien, entonces iniciamos con Carolina adelante y después con Edgar. Hola, hola, buenas tardes, noches. Muy interesante, Yoline, todo esto que nos platicas. La verdad es de que ahorita tal vez no tenga yo como pues como una opinión bien formada al respecto, ¿no? Pero sí quisiera yo comentar que cuando a mí me invitaron, por ejemplo, en el proyecto en el cual estoy trabajando actualmente, me causaba bastante confusión, ¿no? La diferencia entre qué era investigación y qué era incidencia, o sea, no lograba yo entender, buscaba yo pues la palabra con su significado literal y aún así seguía yo sin comprender. Entonces, esta presentación que tú nos estás haciendo, yo creo que nos sirve a todos para, bueno, yo ya lo había entendido, ¿no? Pero nos sirve a todos para darnos una idea de lo que es realmente la parte de la incidencia, ¿no? Y la diferencia que pudiera llegar a tener con la investigación y la incidencia. Entonces, te agradezco mucho esto y ojalá haya un poquito más de preguntas acá, se animen un poquito más a participar todos. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Bien, está también Edgar. Adelante, Edgar, por favor. Hola, hola. Bueno, pues antes que nada, gracias por la plática. Pues yo creo que sí nos lleva a reflexionar, pues quienes estamos en este ámbito de la investigación, principalmente a reflexionar precisamente el tema de la incidencia y más que ver si lo habíamos pensado o no, pues prácticamente también no nos enseñan o no nos orientan muchas veces al ámbito de la incidencia, ¿no? La investigación, como yo lo veo, se había enfocado mucho al tema de publicaciones, ¿no? Era más, es más el indicador o era, porque pues creo que va cambiando también la dinámica
con todos los cambios que se han generado en CONACYT, pues sí va cambiando la dinámica y yo lo puedo ver, por ejemplo, en el doctorado, el hecho de que a los estudiantes nos piden actividades de retribución social, ¿no? Te va cambiando la perspectiva. A mí me ha ayudado el participar en distintos proyectos a ir cambiando la idea de lo que es la investigación y no lo veía como tal, como incidencia, pero sí por ejemplo, el cambiar una investigación de tú proponer como investigador, como creerte el experto, de decir yo lo sé y yo voy a ir a cambiar o yo voy a proponer sin considerar pues pues, a los involucrados directos en esa problemática. A mí sí me cambió el hecho de poder considerar, yo estudio el tema de cooperativas, el poder considerarlos incluso hasta en la construcción de la problemática, creo que ya va generando un cambio, ¿no? Es complicado también, y también me podría poner a pensar en qué incentivos tenemos como investigadores, o la pregunta sería, ¿necesitamos incentivos o en realidad tenemos que regresar a reflexionar cuál es el objetivo de la investigación, ¿no? Porque en algún momento en alguna clase platicábamos respecto a cuál es el objetivo, pues también el objetivo de terminar una maestría, el terminar una licenciatura, terminar un doctorado es retribuir a la sociedad eso que nos está aportando a nosotros, ¿no? Pero en el camino se nos pierden estas ideas y terminando y ya buscas otras cosas y se te olvida esto de retribuir y de que tu trabajo impacte, genere un cambio en realidad, ¿no? Y no solo para obtener un documento. Yo creo que hace falta reflexionar al respecto y yo lo pensaría o lo dejaría más en el sentido de no se nos inculca o no se nos cuestiona en este aspecto de la incidencia principalmente. Gracias. Gracias, Rogelio. Em, ¿Seguimos con la otra participación, Joaline, o comentas algo de estos dos comentarios? No, está bien, vamos con Heidi, ¿no? Que es la otra mano que Sí, está levantada. Sí, sí. bien, bien, bien. Adelante, Heidi. Sí, buenas noches y gracias por la plática y por la presentación, porque a mí en lo particular me gustó muchísimo y me sirve para mi investigación. Yo siempre he pensado que todas las investigaciones deben de tener una incidencia o un impacto, porque si están dirigidas a resolver un problema que está en la sociedad, pues precisamente sus efectos deben trascender a ese ámbito, puede ser académico, puede ser social. En mi caso, que soy extranjera, que soy de Cuba, cuando entré al programa, mi idea era retribuir al CONACYT por la beca que me ofrece, ¿no? Como extranjera para poder estudiar en este país y mi idea siempre fue tener una incidencia al menos social de mi investigación. En este caso, yo estoy siguiendo la línea de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y creo que, bueno, mi propuesta es incidir tanto en lo político como en lo social, porque el resultado va a beneficiar a las MIPYMES que quieran constituirse en SOCAPU, aquellas que quieran acceder a los servicios que prestan estas cooperativas, pero también puede tener una incidencia política porque al hacer propuestas legislativas, ya eso involucra a entes políticos y estrategias del gobierno para el fomento de las pymes. Por lo tanto, su tema me ha parecido muy relevante y bueno, a lo mejor estoy equivocada, pero yo siempre he pensado que las investigaciones deben de tener una incidencia, es decir, como un resultado positivo más allá de lo científico a lo social también. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Pues Levanto mi mano, adelante, perdón, es que Joan, no sé estoy si quieres espejeada. comentar algo. Es que estoy espejeada, entonces yo quiero hacer así, pero es con esta mano, se siente raro, no sé cómo darle la vuelta a la cosa. No importa. Sí, bueno, me voy a ir de atrás para adelante, pero sí, realmente, por ejemplo, con la parte de cooperativismo, sin que yo conozca, tomé una clase de cooperativismo en la universidad
de la Ciudad de México, que en ese entonces había una clase gratuita cada año de autogestión cooperativa. No sé si sigue sucediendo, pero bueno, cooperativismo es uno de los temas que realmente, pues los esquemas cooperativos han tenido bastante incidencia, ¿no? En los esquemas económicos promovidos por el gobierno, ¿no? Siempre la ley del cooperativismo, que es relativamente, bueno, la nueva, de México, bueno, pues todos esos son resultados de incidencia que se ha logrado desde la sociedad civil, ¿no? Estos esquemas cooperativos que han tenido que ir posicionando y tenido que irse moldeando y que defenderse muy a menudo, ¿no? También es un claro ejemplo también de incidencia y también en donde puede quedar más claro si nuestro trabajo está con algunos modelos de desarrollo económico o de comercio alternativo, están ayudando a los movimientos sociales o a las iniciativas sociales o nada más las están estudiando, ¿no? Porque a menudo llegamos, estudiamos y damos resultados, pero que tanto también estamos interactuando para influir en un sistema político, ¿no? Y eso me parece muy evidente también en muchos de los esquemas en los que ustedes están metidos de comercio alternativo, de los nodes, de los prenodes, cómo puede haber ahí un aporte bien directo, ¿no? De la parte académica. De decir, bueno, cómo estamos interactuando con otras arenas para realmente lograr la incidencia. Y en lo que comentas, Edgar, híjole, también es súper importante que todos dentro de los equipos, tanto administrativos como investigadores, como tesistas, pues estemos como en la misma, ¿no? O sea, que una cosa es el factor de impacto, o sea, que tanto impactamos de acuerdo con lo que nos mide nuestro sector, pero que tanto realmente también, además de tener impactos directos, logramos una incidencia, logramos también que actores con capacidad de decisión tomen decisiones en consecuencia de algo que al menos nosotros consideramos justo, ¿no? Claro que ahí también el hecho de ser multiactor nos permite tener muchos lentes sobre si la causa es la correcta, si la dirección es la correcta y no nada más un pensamiento lineal de yo con mi equipo porque yo les dije que es así y así lo vamos a hacer, ¿no? Entonces ahí apoya mucho el hecho de que se generen equipos multidisciplinarios entre distintas áreas, que se refuercen, que se discutan entre sí y que también tengan la mejor forma de comunicar los mensajes para lograr incidir, ¿no? Con incidir es modificar la realidad, pero también influir a actores que pueden tomar las decisiones para hacerlo de manera permanente, ¿no? Porque bueno, regresando un poquito, una cosa son los impactos y otra cosa es la incidencia. Aunque en el actual CONACYT eso se mezcla, en realidad permite pensarlo como que no necesariamente es lo mismo, ¿no? La incidencia y el impacto. El impacto lo podemos generar más directamente. La incidencia ya es influir actores que pueden hacerlo de alguna forma ley, hábito, costumbre, ¿no? Y no necesariamente es el ámbito político, sino el ámbito público, que es un poquito más difícil, pero sí se han generado muchos movimientos sociales. Y bueno, gracias, Caro, por el comentario. Me da gusto, pues, generarles al menos como esta cosa a la cual pueden encontrar otras respuestas y otras preguntas, pero bueno, contribuir a aportar alguito. Así es, Galine. Pues hay varias, yo creo que nos quedan unos 15 minutitos, si nos das chance también de aprovechar esta parte, de una pregunta que también ha rondado a partir de lo que hemos vivido con los proyectos y también pues de lo que tú nos has comentado, ¿no? También tomando contexto pues de yo creo que se requiere mucho esta reflexión. Tú nos acabas de incentivar a seguir con esto de la incidencia, pero creo que ya lo notabas, hacer notar desde el inicio, con que inclusive se tiene que repensar o retroalimentar acerca de lo que concebimos como la propia ciencia, ¿no? Y tecnología, ciencia y tecnología. Porque, bueno, aquí en el Politécnico, pues es una de las grandes instituciones que se ha regido también por esos grandes valores, ¿no? Del desarrollo científico, tecnológico. Y, por ejemplo, para la comunidad de estudiantes, tal vez introducir este tema de la incidencia como algo parecido a que la ciencia ya no es neutral, ¿no? Creo que a veces es difícil aceptar, ¿no? Es difícil como asimilarlo porque desde un principio, pues se nos ha, como decía Edward, ¿no? Inculcado un halo alrededor de la ciencia que implica, pues que no se inmiscuye, ¿no? En los temas
políticos, que tiene una neutralidad por la búsqueda del conocimiento y que esta, pues, está aislada, ¿no? De lo, pues, digamos así, de lo social, y que ese es uno de los grandes valores por conservar dentro de la ciencia, ¿no? Pero tú nos platicas o nos has mostrado con estas reflexiones que, bueno, mucho de eso, de ese pensamiento a lo mejor, que algunos le pueden plantear o positivista o de algún estilo, pues, universalista de la ciencia, eh, pues cuando se habla de incidencia tenemos que ir avanzando en los paradigmas, ¿no? Que estamos también utilizando. Entonces, pareciera que entonces la ciencia ya no es tan neutral o nunca ha sido tan neutral como pareciera, ¿no? Porque en algunos aspectos, pues, ya sea, como tú lo dices, o es incidida por las agendas políticas o por los intereses económicos o de grupos, ¿no? O en algunos casos también tiene que tomar una postura política, ¿no? En el sentido muy amplio, ¿no? De, por ejemplo, luchar por una causa social, orientarse ante una necesidad que está latente en la sociedad y no se ha resuelto, por más que a lo mejor se le asignen recursos, por más que tengan, pues, pues, la voluntad, ¿no? De algunas áreas, pero no se llega por resolver. Entonces sucede algo más que la falta de, o la brecha de conocimiento, y es cuando uno se entera o se da cuenta de que también está esta arena política que mencionas. Entonces, por ejemplo, ¿qué paradigmas tú consideras que son los convenientes también empezar a indagar para que, no sé si tu postura es salir de esta idea de de la neutralidad científica o inclusive trascender de ella e iniciar en otros tipos de, pues, de rubros de pensamiento? Porque eso pues impacta directamente en lo que entendamos con incidencia, ¿no? Ese por un lado, si es necesario nuevos paradigmas científicos, por así decirlo, para entender este tema de la incidencia de manera más clara, natural, orgánica o sencilla, ¿no? Porque por ahí va también el título de tu presentación, que creo, esa es la otra pregunta, ¿por dónde va este tema de la dupla orgánica o el binomio forzado, ¿no? Que por un lado, creo que por ahí dejaste entrever que hay situaciones donde nos incide la propia demanda, pues no sé, de política para hacer un tipo de investigación, y por otro lado, creo que es la parte de la incidencia hacia lo social, ¿no? Bueno, si a lo mejor me hice bolas, pero por ahí dejaste pendiente el título de la ponencia, y tal vez por eso ahí también nos dé más elementos para reflexionar. Y bueno, agradecerte también pues por el, el día de hoy. Entonces, Yo lo quise por ahí dejar está la abierto doctora Luz. adrede. Sí, Yo lo perdón. quise dejar abierto adrede porque, pues es que realmente es una reflexión muy personal. O sea, si tú me dices, yo te digo, creo que hay bastantes estudios con respecto a la neutralidad de la ciencia que te demuestran la respuesta de la ciencia a menudo depende de quién financia la investigación, ¿no? O también de dónde está parado el investigador, porque todos los investigadores o todos los científicos de alguna forma tienen algunos lentes de para lo que quieren encontrar. Y particularmente en las tesis eso es muy claro, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la parte de la neutralidad de la ciencia, que de repente queremos hasta forzar nuestros datos para contestar la pregunta como creemos que se tiene que contestar, ¿no? Para no tener que andar modificando nuestras hipótesis. Y bueno, sí, la ciencia definitivamente no es neutral, siempre existen metodologías y existen aproximaciones hasta en la más dura de las ciencias que te van a permitir encontrar los resultados que más de alguna forma te conviene encontrar, ¿no? Entonces, bueno, siempre se puede jugar con las variables. En particular, yo creo que dentro del tema de estudio siempre tenemos que tener referentes sociales de quiénes han estado, de cuáles son los enfoques que se han utilizado y que han servido para moldear los enfoques actuales. Es decir, siempre tenemos que hacer una búsqueda fuerte de antecedentes y no nada más quedarnos con el artículo que más nos convence, porque definitivamente siempre hay trayectorias sociales que nos pueden indicar de por dónde han ido los resultados, cómo se han utilizado los resultados, las informaciones de nuestro tema de estudio, ¿no? Entonces,
Desde mi punto de vista, siempre tendríamos que estar apelando un poquito a ver cuáles han sido los movimientos sociales que han estado parados y que han utilizado los paradigmas con los que nosotros usamos y con los que nosotros contendemos. Y también pensar en, más allá de mis resultados, cómo pueden ser usados esos resultados, ¿no? ¿Qué le van a decir a distintas esferas mis resultados? ¿No? ¿En dónde van a estar? Pueden ser usados para bien, pueden ser usados para mal. ¿Y qué necesitaría yo hacer para que mis resultados logren cierta incidencia, ¿no? Particularmente con el caso de las tesis. Tendemos a hacer unas tesis brutalmente buenas. Yo no digo todos, pero al menos en mi caso sé que yo hice, al menos 2 de mis 3 tesis han sido trabajos que yo cada vez que los leo digo, debí de haberlo llevado más allá, ¿no? No lo hice en su momento porque en ese momento estás abrumado de estar escribiendo tanto, de estar disertando tanto con tus comités tutoriales que ya no quieres, nada más quieres dejar la tesis y que tu tesis pase a un anaquel. Particularmente me refiero a las tesis porque en ese momento nadie te obliga tanto a publicar o te obligan a publicar en una revista que después puede o no ser leída, pero a ti ya te ayudó a sacar con el trámite. Pero a veces tenemos tan buenos resultados en las tesis y no las llevamos más allá, no les exprimimos, y no me refiero nada más a artículos, sino con quiénes trabajaste esa tesis, cómo se puede utilizar esa información, en reflexionar qué más allá de presentarla te puedes lograr para modificar esta realidad o para dialogar con otros actores, ¿no? A veces ahí puede estar un camino bien fuerte profesionalmente hablando, y no lo exploramos porque también salimos bastante hartos de hacer la tesis, ¿no? Pero sí creo que necesariamente nos tenemos que hacer esas preguntas con cada investigación que hacemos, ¿no? ¿Hacia dónde más la puedo llevar? ¿No? Estoy pensando en que esto puede lograr incidir, puede lograr influir en algunos actores o puede tener impactos más allá de lo que yo estoy viendo y de mi plan personal. Y sí nos tendríamos que estar haciendo esas preguntas y estar reflexionando también qué otras respuestas existen a esta pregunta que me hice, como para saber los potenciales que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, no creo que necesitemos nuevos paradigmas, pero sí creo que necesitamos nuevas mentalidades para entender y ver cómo estamos enmarcando los resultados de nuestra investigación, nuestras audiencias y las tácticas que podemos usar para posicionar esa información. Muy bien. Pues muchas Y creo que gracias. debe de ser una dupla orgánica y no un binomio que nos forcen a hacer. Exactamente, exactamente. Pues bueno, no sé si hay por último alguna otra participación, comentario. Yo creo que con la doctora Yoaliné pues ha habido también mucha colaboración. Ella nos ha guiado también en ciertos procesos y bueno, es un honor la verdad tenerla aquí, que nos comparta también esta visión que tiene y que nos hace también pensar mucho acerca de la investigación. Como verán, el ciclo de conferencias pues tiene la finalidad, ¿no? El ciclo de conferencias busca también ir trabajando sobre estos temas y bueno, los invitamos a todos a seguir también para las siguientes conferencias que trataremos de buscar temáticas que se tienen que debatir actualmente, ¿no? Dentro del instituto, dentro de las unidades, dentro de nuestro quehacer y que pues no podemos postergar más porque pues hay bastantes necesidades sociales que atender y pues la ciencia y la tecnología no se pueden quedar al margen, ¿no? En ese sentido. También, bueno, está la mano de Edgar. Adelante, Edgar. Perdón, no la había visto. Sí, solo como último comentario respecto a lo que se comentaba respecto a los trabajos de tesis. Creo que sí, efectivamente, pensamos ese es o estamos encaminados a trabajar, a terminar ese trabajo de tesis, pero también yo creo que también tiene o involucra mucho el tema de las metodologías de la investigación. Porque finalmente, bueno, y la propia estructura de investigación que tienen los posgrados, ¿no? Porque finalmente, ¿quién te evalúa tu trabajo de tesis, no? Te evalúa un comité, y ellos determinan si tu trabajo es bueno o no. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuestionaba, ¿no? ¿Cómo valido yo mi investigación? Y también de la parte de las sugerencias es regresar al campo y precisamente con los involucrados en el sector donde queremos incidir,
que nos retroalimenten para ver pues, qué sucedió con estos resultados obtenidos, ¿no? Pero eso también está en función de la metodología de investigación que se utilice y pues también no se piensa en o las comprobaciones de la tesis, algunas son matemáticas o algunas son estadísticas, ¿no? Pero no hay esta noción, incluso de parte de los doctores que también nos evalúan, pues de que tiene que haber una incidencia, ¿no? De que va más allá de tu trabajo de tesis. Se queda también el pensamiento de la estructura de investigación, hablando del propio comité, pues de que también no se ve más allá del trabajo de tesis, ¿no? O si se ve, pues hazlo con tus recursos y como estudiante, también tus recursos muchas veces no te dan, ¿no? Para hacer lo que quieres hacer. En ese sentido yo creo que también es complicado, pero y no se fomenta eso, ¿no? De buscar sacar o llevar a más allá los trabajos de investigación. Gracias. Por eso es importante investigar lo que te apasione. Y a veces incluso hay que abrir brechas, ¿no? En las estructuras que tú mencionas que ya están muy arraigadas. Ya será para otro tema de conferencia, pero pues lo hemos vivido también en todos lados, ¿no? Tú recordarás, Rogelio, pues el tema en el doctorado de innovación social, pues era un tabú en algunos años, al igual que en su momento fue el de economía social. Entonces, pero bueno, es parte también de ir reconociendo las estructuras de, del saber científico, cómo están, dependiendo de la institución, ¿no? Ahí arraigadas, ya saber también esas microarenas políticas institucionales, pues ese ya es otro tema que estaría interesante también ir abordando. Sí, de acuerdo, háganlo y me invitan, por favor, a asistir. Claro, claro, claro. Pues bueno, agradecemos mucho la asistencia de los participantes y obviamente de la doctora Yoline Pardo. Esperamos que nos acompañe también más adelante en otras actividades. Por allá saludamos a la doctora Luz, que vemos que está ahí con sus alumnos, si no me equivoco. Pues hola compañeros, compañeras, qué bueno que se pudieron sumar. Esta sesión pues va a estar grabada, nada más que nos dé autorización la doctora Yoaline para poder compartirla. Yo creo que se han expresado bastantes temas bien interesantes y que le hace muy bien a toda la comunidad pues estar al tanto de esto, ¿no? Entonces, sin más, pues agradecemos a la doctora. No sé si quieran prender sus cámaras para que vean que sí habían compañeros del otro lado tomar una foto grupal, a ver si es posible. Y en términos de las constancias, vamos a ver si están ahí los compañeros. Ahí les quería hacer a veces la pregunta, ¿no? De la parte de la incidencia. ¿Qué hace qué incide en que ustedes estén en las conferencias? ¿La constancia o el tema o el interés, ¿no? A veces nada más es por la constancia, entonces ahí ya me quedó más claro con este tema de la doctora Yoline, que a veces la incidencia está por otro lado, ¿no? O incide más en ustedes otras cosas. Pero no, yo creo que en su formación estos son temas apasionantes y vamos a tratar de traer todavía más temas y de que se involucre más. Entonces, bueno, agradecerle a la doctora nuevamente. No tomé todavía la foto, a ver si me ayudan otra vez con prender la cámara. Listo, 1, 2, 3. Perfecto. Pues bueno, agradecemos mucho, doctora Yoline. Vamos a hacerle llegar obviamente también su constancia. Y bueno, estar al pendiente también de las siguientes sesiones. Voy a detener la grabación, la grabación de